Buenas tardes, alumnas y alumnos de la comisión del LEP 2015 de CROLI. Mi nombre es Ana Rosa Rodríguez, soy abogada, docente de esta Escuela para la Innovación Educativa de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Ya me conocen porque conmigo han cursado en el espacio anterior sobre marco normativo de la educación. Entonces vamos a entrar de lleno al desarrollo de cuáles van a ser los contenidos de este seminario sobre formación ética y ciudadana. En primer lugar, les voy a indicar cómo está planificado este espacio curricular que tiene momentos de comunicación virtual, como es concretamente este momento en el cual les voy indicando cuáles son las instancias por las cuales tienen que pasar en el desarrollo de este espacio curricular, teniendo en cuenta que el docente va a brindar a través de este espacio virtual el marco teórico, algunos aspectos fundamentales de los distintos contenidos que se desarrolla el espacio curricular, y también vamos a tener la posibilidad de hacer consultas, tutorías, que son espacios de encuentros para aclarar dudas, profundizar algunos de los contenidos de las distintas unidades. Y después está una instancia de evaluación de los conocimientos construidos, que es a través de un parcial domiciliario, como ustedes ya lo vienen manejando en otros espacios curriculares, y además al final un examen integrador. El parcial domiciliario es concretamente se va a tratar de dos momentos prácticos donde ustedes van a poner en práctica, mejor dicho, van a poner en acto cuestiones que tienen que ver con los valores, con la ética de los valores, cómo a través de experiencias personales y grupales pueden justamente transmitir esos conocimientos de los valores, cómo se puede educar en valores. Y después lo que es la instancia concretamente del parcial integrador ya será concretamente contenidos teóricos, pero también aplicados en la práctica que vamos a ir desarrollando. En cuanto a la programación de contenidos, el espacio curricular consta de 4 unidades. Esas 4 unidades los contenidos que se transmiten en esas 4 unidades o que se desarrollan en esas 4 unidades vienen concatenados unos con otros, porque cuando comenzamos en la unidad 1 a hablar de argumentación, del discurso, de la comunicación, de cómo se desarrolla el proceso de comunicación, eso va concatenado con la construcción de la ética y de la ciudadanía, que son justamente los contenidos que se desarrollan en la unidad 3 y en la unidad 4, concretamente con ciudadanía. Entonces, cuando nosotros hablamos de la lógica, de los argumentos, del lenguaje, de las funciones básicas del lenguaje, de cómo se comunica, de cómo nos comunicamos los seres humanos, tiene justamente esa finalidad, porque justamente la comunicación tiene una trascendencia en cuanto a la conformación de las relaciones sociales. El hombre es un ser social por naturaleza y por lo tanto necesita comunicarse con otros, vive con otros. Le decía en el espacio curricular anterior de que la existencia del derecho justamente tiene lugar o se justifica teniendo en cuenta de la posibilidad que existe de que exista un conflicto, es decir, cuando hay 2 o más personas pueden existir conflictos. El ejercicio de un derecho puede significar el obstáculo en el ejercicio de otro derecho. Entonces, en función de eso, la comunicación sirve justamente para relacionarse con los demás, con el entorno. Es por eso que esta unidad concretamente se refiere a la cuestión de la lógica, de los argumentos, de cómo se construyen el discurso y los temas vinculados a la comunicación. En la unidad 2 vamos a ver las bases antropológicas de la construcción de la ética de la ciudadanía. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de las bases antropológicas? Comenzamos a estudiar al hombre como persona, primero considerada individualmente. ¿Qué es el hombre?
¿Cuál es el problema que plantea la antropología filosófica, que es concretamente el concepto de persona? ¿Cuál es el conocimiento del hombre? ¿Qué es el hombre? Y cuál es después la trascendencia, cuál es el sentido de la vida del hombre. El hombre en sí mismo, el hombre en libertad, el hombre en sociedad. Bien, entonces es una antropología filosófica, es la que se plantea en los contenidos de la unidad 2. En realidad, las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo histórico del pensamiento filosófico son los efectos ilustrativos. En realidad, eso no constituye un contenido que nosotros debamos concretamente evaluar en las instancias posteriores, sino es más bien para que ustedes puedan llegar a comprender desde qué perspectiva la filosofía lo ha tratado de explicar al hombre. Después, en la unidad siguiente, tenemos la ética y la formación ética. Comenzamos con la definición, la conceptualización de lo que se considera que es la ética, el origen etimológico, los conceptos fundamentales, y ya entramos a hablar de dos conceptos que son básicos y que muchas veces se confunden en el desarrollo de los contenidos, que son los valores por un lado y las virtudes. ¿Qué diferencia hay entre virtudes humanas y entre valores? ¿Cuál es la función de los valores? ¿Y qué significa concretamente la educación en valores? Para esto, más allá de la introducción que estamos haciendo a partir de esta clase virtual, les voy a dejar un video en el cual se desarrolla concretamente lo que es la ética, todos los contenidos de la ética que sirven para la construcción de valores a través de la educación. Es decir, el video se denomina Ética, Valores y Educación, donde se hace generalmente un desarrollo de estos conceptos de la ética, relacionándolos con los valores personales, los valores sociales y cómo esos valores sociales cobran vida a partir de la actividad del hombre. Y después, por último, tendríamos el desarrollo de lo que es la construcción de la ciudadanía. Y en este caso, tenemos que distinguir cuál es el concepto de ciudadano, ciudadanía y la formación que recibe el ciudadano en la escuela, un poco los contenidos que tienen que ver con la materia que tienen los chicos tanto en primaria como secundaria, en los niveles de educación formal, respecto de la formación ética y ciudadana. La moral democrática, los principios republicanos, los valores y virtudes cívicas, y la construcción ciudadana a través de la participación democrática, el pluralismo. Y por último, tenemos los contenidos dentro de esa misma construcción de la ciudadanía de los derechos humanos, las prácticas de los derechos humanos, cómo se educa a través de los valores en derechos humanos, cómo esos derechos humanos, para ser respetados, primero tienen que ser incorporados en la cultura, porque de nada sirve que nosotros dictemos leyes, que el derecho crezca en torno a la protección de los derechos humanos, si después culturalmente no se prepara al ciudadano para el respeto a los derechos humanos. Cuando, por ejemplo, hoy día hablamos mucho de las cuestiones de género, del tema de la violencia de género, de por qué no se puede erradicar la violencia de género. Es más, parece que ahora tienen mucha más trascendencia y parece que ahora hay muchos más casos de violencia de género a partir de toda esta difusión que se hace a través de los medios periodísticos. En realidad, por más que se agraven las penas de aquellos que a través de, valiéndose de la diferencia de géneros, incurren en determinadas conductas que están vinculadas con la violencia, que no solamente es provocar la muerte de la persona, sino hay distintos tipos de maltratos que también constituyen situaciones de violencia de género. Aparentemente, si culturalmente no preparamos al ciudadano a respetar a la mujer,
a dar el lugar a la mujer desde que son chicos, y es muy difícil revertir estas conductas por más que las normas jurídicas penen con mayor agravamiento este tipo de situaciones de violencia. Ese es uno de los justamente de las conductas que vamos a analizar, cómo socialmente, cuál es la realidad y cuál es el mito dentro de lo que es el parcial domiciliario respecto de lo que serían las situaciones de violencia de género, y sobre todo cuando la violencia de género se ha instalado en el seno familiar, en el seno de los lugares donde se desarrolla, digamos, la vida cotidiana de las mujeres. Bien, volviendo, ya una vez identificados estos contenidos, volvemos entonces a comenzar con el primer capítulo, que nos habla de el sentido de la argumentación. Vamos a empezar a definir qué es la lógica y qué son los argumentos. La lógica, el término lógica, proviene del vocablo griego logos, que significa palabra, discurso. Desde el punto de vista filosófico implica aquello que nosotros podemos comprender, lo inteligible, lo que nosotros podemos captar a través de la inteligencia, de la razón. El objetivo de la lógica es concretamente el pensamiento mismo. ¿Por qué es importante la palabra en la lógica? Porque a partir de la palabra se construyen, se va construyendo o se va expresando el pensamiento mismo. Pensamos, encontramos métodos para razonar correctamente y después lo expresamos a partir de la palabra. Ahora bien, aquí hay que distinguir entre lo que es la lógica, que se ocupa de la inferencia válida y de la definición precisa de los términos empleados en la inferencia. ¿Qué es la inferencia? ¿Cómo a partir de un hecho o un concepto ya dado podemos inferir otros? A partir de un hecho acreditado, un hecho aprobado, podemos inferir la existencia de otros. Por ejemplo, el calor dilata los cuerpos, decimos. O sea, si el cuerpo está dilatado, entonces, ¿cuál es la inferencia válida de que ha estado expuesto al calor? Esas son inferencias. A partir de un hecho concreto, podemos llegar a una determinada conclusión. ¿Y qué es un argumento? Un argumento consiste en ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo de una conclusión. ¿Y cómo podemos argumentar? ¿Cómo se argumenta? Exponer un argumento implica concretamente señalar una serie de premisas para llegar a una conclusión. Es decir, que dentro del argumento hay premisas y hay conclusiones. Bien. Además, esto de los argumentos, esto de la inferencia, nos sirve para construir un proceso que se llama el proceso de la comunicación. ¿En qué consiste ese proceso de comunicación? ¿O cuál es la comunicación? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que se pretende con la comunicación? La comunicación es un proceso de interrelación entre dos o más personas donde se transmite la información desde un emisor, que es capaz de codificarla en un código definido, hasta un receptor, el cual decodifica la información recibida. Más o menos el proceso de comunicación es este. Tenemos un receptor y un emisor, y en el medio está el proceso básico de comunicación. Es decir, tenemos el emisor, el receptor. El emisor envía un código en el mensaje. Ese código es tomado por el receptor y entonces ahí se ha materializado el proceso de comunicación. Como les decía al principio, el hombre es un
un ser social, vive en contacto con otros seres, en constante interrelación con esos seres, y para que se produzca esa comunicación es necesario que se cumplan determinados elementos o que se materialicen determinados elementos o factores en la comunicación humana. Entre ellos tenemos la fuente, el emisor, el codificador, los códigos, el mensaje, el receptor o decodificador, el canal, el ruido o interferencia y la retroalimentación. Esos son los elementos de la comunicación. Ahora vamos a las funciones de la comunicación. La comunicación tiene distintas funciones. Hay una función que es la más común, que es la informativa. Tiene que ver con la transmisión y la recepción de información. A través de ella se proporciona al individuo todo el caudal de la experiencia social e histórica, así como proporciona la formación de hábito, habilidad, convicción, etc. Por eso hablamos de lo importante que es esta unidad para después concatenarla con el desarrollo del resto de los contenidos. A través de la comunicación, que no es solamente la comunicación verbal, también se puede comunicar no solamente a través de la palabra, sino también a través del lenguaje corporal. La expresión corporal también tiene que ver en este proceso de comunicación, sobre todo cuando nosotros hablamos de educar en valores. Siempre se ha dicho que no es tan fácil educar en valores como sería, por ejemplo, que aprendan una lección de historia, de geografía, o un cálculo, realizar un cálculo. Educar en valores significa un proceso mucho más complejo, porque tiene que ver con poner en acto una serie de conductas, una serie de pautas de conducta que vienen y se encarnan en la vida del hombre. O sea que no es tan simple como sería enseñar otro tipo de contenidos. Bien, además de las funciones de la comunicación informativa, tenemos la afecto-valorativa. El emisor debe otorgarle a su mensaje la carga afectiva que él mismo demande. No todos los mensajes requieren de la misma emotividad. Por ello es de suma importancia para la estabilidad emocional de los sujetos y su realización personal. Gracias a esta función, los individuos pueden establecerse una imagen de sí mismos y de los demás. Entonces, por un lado está la información limpia, sin ningún tipo de subjetividad. En cambio, cuando hablamos de la función afectiva, valorativa, ya el sujeto que está comunicando está poniéndole su propia carga afectiva y que lógicamente el receptor la toma al momento de decodificar ese mensaje. Y después tenemos la función reguladora, que tiene que ver con la regulación de la conducta de las personas respecto a sus semejantes. La capacidad de autorreguladora del individuo depende del éxito o fracaso del acto comunicativo. En el video que les mencionaba hace un rato, que justamente trata sobre la ética y los valores, es fundamental porque en realidad es una videoconferencia donde también hay alumnos que le hacen consultas a la profesora que está dictando el seminario y en el cual justamente tratan el tema de la autorregulación de la conducta a través de este proceso de comunicación. Es importante que tengan en cuenta las respuestas que da ahí, en ese caso la docente que está a cargo, que cómo es la autorregulación de la conducta tiene que ver con un proceso interno de la persona para después recién relacionarse con los demás. Si yo tengo una carga afectiva, si estoy cargada con mucha energía y muchas veces puede ser que reaccione de una manera violenta o de una manera no querida, inclusive por el mismo sujeto. Muchas veces suele pasar que estamos con una carga, como se suele decir en la jerga, con una carga negativa, resulta que viene alguien, nos pregunta algo y reaccionamos mal, cuando en realidad si reflexionáramos, si haríamos una autorregulación de la conducta,
el proceso comunicativo sería de otra manera, diríamos las cosas de otra manera. Muchas veces nos hemos planteado de que no es solamente lo que se dice, sino cómo se dice, la forma en que se dice. Y esto tiene que ver justamente con la autorregulación de la conducta. Bien, esto respecto del proceso de comunicación. Todos estos contenidos están desarrollados tanto en los PowerPoint que están acompañados como también están desarrollados en el módulo, que más o menos los PowerPoint tienen la intención de ser una orientación de cuáles son los contenidos específicos que ustedes tienen que poner el acento al momento de pasar por las instancias evaluatorias. Bien, vemos los tipos de argumentos, cómo se argumenta, cómo es el tema de la premisa mayor, de la premisa menor. Las falacias. ¿Qué son las falacias? Las falacias constituyen razonamientos que no son ciertos. Si nosotros partimos de una falacia, seguramente vamos a llegar a una conclusión equivocada. Las falacias son errores en los argumentos, es decir, argumentaciones incorrectas. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, todos los hombres son mortales, es una premisa, todos los hombres son mortales. Juan es hombre, entonces Juan es mortal. O sea, partimos de una premisa válida, no hay una falacia en el medio y entonces llegamos a una conclusión válida. Ahora, ¿qué pasa cuando en el desarrollo de ese discurso, de ese argumento, hay algo que es falso? Como por ejemplo podría ser, hoy que está tan de moda hablar de la justicia y de los jueces, siempre estamos disconformes con las formas de administración de justicia que hay en el país. Nosotros podemos partir de una premisa que, como es una generalización, es falsa. Como decir, por ejemplo, todos los jueces son corruptos. Todos los jueces son corruptos. Ana es juez, entonces Ana es corrupta. Entonces, si la premisa mayor, que es la generalización de que todos los jueces son corruptos, cuando hay algunos jueces que se salvan de la corrupción, algunos jueces que hacen honor a la judicatura, el ejercicio de la judicatura, entonces partimos de una premisa que es falsa y lógicamente la conclusión es errónea. Entonces, mucho cuidado cuando hacemos ese tipo de argumentación porque podemos llegar a conclusiones que son falsas. Bien, vamos a ver ahora un poco de los contenidos ya hemos hablado de las funciones del lenguaje, del proceso de la comunicación. Todo esto pueden ampliarlo luego con lo que está desarrollado en el módulo y además lo que está en los PowerPoint y sobre todo, como les decía en ese video, donde se trata desde el fenómeno de la comunicación y se va desarrollando todo lo que tiene que ver con los valores, con la ética en este momento y sobre todo la ética desde la educación. Desde la educación, cómo como educadores nosotros podemos contribuir a la formación de esos valores, a la transmisión de esos valores y en definitiva al cambio de los valores en la sociedad, porque a partir de ese pequeño cambio individual vamos a generar el cambio general en la sociedad. Bien, estaríamos entrando entonces, así muy a vuelo de pájaro, en lo que sería la unidad 2, que son las bases antropológicas para la construcción ética y de la ciudadanía. ¿Cuál es el problema que plantea la antropología y la antropología filosófica? ¿Qué es el hombre? El concepto de persona, las características específicas del hombre, el hombre como un ser interior, o sea, mirado desde el punto de vista individual, pero también el hombre
mirado desde el punto de vista de su libertad y también desde el aspecto social del hombre. ¿Qué sabemos del hombre? ¿Cuáles son las distintas concepciones respecto del hombre? El hombre como persona, en el cual podemos distinguir el aspecto de la libertad del hombre, el aspecto metafísico, el aspecto antropológico y las distintas concepciones, el humanismo marxista, el humanismo existencialista y las distintas clases de humanismo que, como les decía al principio, esos son a título ilustrativo. En realidad no es necesario que nos detengamos concretamente en tratar de memorizar todo lo que dicen cada una de las teorías. Lo más importante es que nosotros tengamos una idea de cuál es la base antropológica, qué es el hombre, de acuerdo a la concepción que nosotros nos enrolemos, y a partir de ahí cuáles son los distintos aspectos de la persona humana que nos interesa desarrollar. Bien. ¿Para qué nos interesa la construcción de este problema de la antropología filosófica que es el hombre? Sobre la verdad del hombre en virtud de la preocupación que tiene respecto de la ética y de la construcción de la ciudadanía. Tenemos distintas clases de vidas dentro de lo que es el concepto de persona y las perspectivas de análisis. Tenemos la vida afectiva, lo que siente. Después tenemos la vida intelectiva, lo que piensa el hombre como crítico, como creativo. La vida volitiva, lo que se quiere, qué es lo que quiere hacer el hombre. Y después, por último, la dimensión social del hombre. O sea, tendríamos 4 dimensiones: la afectiva, la intelectiva, la volitiva y la social. Cuando hablamos nosotros de esa antropología de la ciudadanía y la relacionamos con la ética, queremos justamente vincularla o hacer un puente conceptual entre lo que es la ética, la moral, cuáles son los principios, la formación del hombre como ser social, como ser individual, pero también concretamente la educación ética y ciudadana. Hay que tener en cuenta 2 supuestos importantes. Uno relacionado con la distinción entre la moral y la ética y otro relacionado con el de los saberes prácticos de diferentes naturaleza que los saberes teóricos. Cuando hablábamos de los valores, una cosa es que pretendamos tratar de definir lo que es un valor y otra cosa es la vivencia misma del valor. Cuando nosotros en el espacio curricular anterior hablábamos de la dimensión sustantiva, ¿se acuerdan? Y después de la práctica y de la formal. La dimensión formal a través de la norma y la dimensión sustantiva a través de la práctica, estábamos haciendo más o menos esta misma distinción. ¿Qué serían los saberes prácticos y qué serían los saberes teóricos respecto de la ética? Bien, vamos a definir la ética. ¿Qué entendemos por ética? Y fundamentalmente lo tienen en el módulo, que la distinción entre lo que sería la filosofía y la ética. La ética como una disciplina filosófica independiente de las otras disciplinas. Tenemos también ahí, tenemos que hacer la distinción entre lo que es la filosofía teórica y la filosofía práctica. Cuando nosotros queremos describir, o sea, cuáles son los contenidos más importantes dentro de lo que es esta unidad 3 relativa a la ética, vamos a decir el origen, el significado y los cometidos de la ética como ciencia de la acción moral
y la moral como contenido de las normas. En el espacio curricular anterior, ¿se acuerdan que hablábamos de normas jurídicas, de normas morales, de normas religiosas? Y poníamos el acento, la distinción en que las normas jurídicas tenían una diferencia sustancial que era la obligatoriedad. Obligatoriedad en el sentido de que el Estado, en caso de incumplimiento, podría asegurar el cumplimiento de esas normas mediante el ejercicio de la coacción. Las normas morales son más bien mandatos morales que no tienen una sanción que esté en cabeza del Estado. Lo mismo que las religiosas. Las normas religiosas, si bien es cierto, tienen castigos, los castigos no están, o sanciones no están previstas que sean ejecutados por los órganos del Estado. Y también las normas sociales, lo que yo les decía, si ustedes no saludan al vecino y a lo sumo el vecino no lo saludará la próxima vez, pero una sanción concreta por parte del Estado no existe. Esa es la diferencia de las normas jurídicas con el resto de las normas. Bien. La moral, ¿qué sería entonces? El conjunto de normas y valores que merecen reconocimiento general y son por ello vinculantes. Adopta diversas formas. Debes hacer tal cosa o no debes hacer tal otra. En sentido positivo sería debes hacer tal cosa y en sentido prohibitivo no debes hacer. ¿Cómo llegamos a la moral? Cuando el niño empieza a hacerse cargo del mundo que lo rodea, cuando no solo percibe con actitud receptiva lo que sucede a su alrededor, sino que al mismo tiempo trata de imponer su voluntad a su entorno, se da cuenta de que no consigue sin trabas todo lo que quiere. Bien, hay limitaciones, hay autorregulaciones de conducta, pero también hay límites que impone esa vida en sociedad, que impone el hecho de vivir con otros. Bien, ¿cuál es el objeto de la ética? El objeto de la ética es la conducta humana moral, es decir, orientada o dirigida al bien. Después tenemos las distintas virtudes. Y aquí vamos a ver la diferencia entre lo que es, lo que les decía al principio, entre las virtudes y los valores. Esto lo tenemos clarito, bien definido en el módulo. La palabra virtud significa cualidad excelente, disposición habitual a obrar bien en sentido moral. ¿Cuáles son las virtudes? La honestidad es, por ejemplo, una virtud. La sinceridad es una virtud. La fortaleza es una virtud. La prudencia es una virtud. La justicia es una virtud. La templanza son virtudes. Distintas virtudes que están desarrolladas, cuyos contenidos están dentro del desarrollo del módulo. Ahora bien, ¿qué son los valores? Muchas personas insisten actualmente en la importancia de educar en valores. Yo les decía hace rato, ustedes tienen aquí dentro de los contenidos y en el desarrollo del espacio, un power que dice educar en valores. Ese PowerPoint comienza diciendo: los niños no son una botella que hay que llenar, sino fuego que hay que encender. ¿Qué significa eso? Que no podemos llenarles la cabeza de contenidos, sino que hay que estimularlos, que hay que generarles la necesidad del aprendizaje, la necesidad de conocer más, de conocer más, de conocer mejor y de ser mejor. ¿Qué significa educar en valores? Y educar en valores es una tarea difícil, ya que, como les decía al principio, no se saben los valores a la manera que se sabe alguna fórmula química, sino que se viven.
¿Cuál es lo más importante de educar en valores? Ser coherentes entre lo que se dice y lo que se hace. Disminuir esa brecha entre lo discursivo, entre lo que dice el discurso y lo que se dice en la práctica. Generalmente la palabra del educador, o sea, el alumno lo mira al educador y ve lo que hace el educador cuando da clase. Si, por ejemplo, nosotros le estamos inculcando al alumno el valor de la puntualidad, eso es un valor. La puntualidad es un valor. Ahora bien, si el docente llega fuera de hora o se retira antes de hora, y bueno, con los ejemplos no estamos haciendo honor a lo que hemos dicho, no estamos siendo coherentes entre la práctica discursiva que ha tenido ese docente con lo que se pretende elaborar, que el alumno elabore y que después lo cumpla. Bien, entonces educar en valores no solamente es una tarea de la escuela, sino también de todos los grupos sociales en los cuales se desenvuelven los niños, desde los padres de familia, los profesores, las instituciones educativas, las autoridades gubernamentales. Muchas veces nosotros pensamos en lo caro que cuestan, por ejemplo, pagar los impuestos. ¿Y qué pensamos? Bueno, con los impuestos se sostiene el Estado. ¿Y quiénes son los que están en el Estado? Los funcionarios públicos. Y cuando algún funcionario público no nos gusta cómo desarrolla su actividad, cómo desarrolla su función, entonces empezamos a pensar que estamos pagándole, está gastando los fondos que son generados por el mismo pueblo. Entonces es como que de pronto se piensa que ¿cómo voy a pagarle los impuestos si este señor se dedica a dilapidar los fondos públicos? Es como que en el fondo le pedimos a las autoridades que así como nosotros cumplimos con los impuestos, ellos también nos devuelvan a través de determinados servicios como justicia, como seguridad, como educación, etc. Cuando eso no ocurre en la realidad, entonces empezamos a cuestionarnos si deberíamos o no pagar los impuestos. Una determinada actividad, una determinada función dentro de la sociedad son los primeros que tienen que dar el ejemplo, los que tienen que bajar esa línea de los valores. El término valor, concretamente, alude en términos de verbo a aquel que es fuerte, que es eficiente, que es efectivo. Hay distintas posiciones filosóficas y antropológicas respecto de lo que se considera valor. Tenemos distintas teorías, entre las cuales están algunas teorías subjetivistas y otras objetivistas. Y la valoración de las cosas no se efectúa exclusivamente con la razón, sino también con el sentimiento. El valor busca la normatividad, presiona e impulsa por su realización, anhelando a niveles cada vez más altos, priorizando los valores que son fines en sí mismos y no medios. Y la educación en valores, les decía, la UNESCO define a la educación como un proceso de carácter eminentemente social destinado a formar e informar al ser humano para que participe efectivamente en la sociedad. Justamente la crisis muchas veces de participación es porque se han destruido los valores. Al destruirse los valores, entonces, y ver que en la práctica quienes deberían dar el ejemplo no nos transmiten valores, entonces hay una crisis de valores en este momento, hay una crisis en diversos aspectos de la vida social que tiene que ver justamente con que quienes deben ser los paradigmas, quienes deben ser los emblemas y los ejemplos no revisten este carácter. Bueno, luego de este tema de educación en valores, que vamos a ampliarlo con lo que
se maneja en el video que les voy acompañando. Vamos a ver ya los últimos contenidos que se refieren a la unidad 4, que es lo más importante, la distinción entre lo que es la ciudadanía, el ciudadano, la conceptualización. Hablando de los valores, vamos a hablar de los valores y las virtudes cívicas. La polis, la política como empresa, la ciudad y el ciudadano, la democracia y el civismo, el estado de mercado, el ciudadano y el consumidor, la construcción del carácter, la formación en la escuela, cómo debe desarrollarse, cómo se debe educar para la democracia. Ustedes tienen aquí en la página 125 del módulo la conceptualización de lo que es ciudadano. Un ciudadano, dice, es un miembro de una comunidad política. El concepto de ciudadanía ha cambiado a lo largo de la historia. En las democracias más antiguas, a donde solo eran considerados ciudadanos los varones, no todos, ciudadanos romanos, por ejemplo en Roma, no todos eran ciudadanos romanos y no todos tenían derechos ni el estatus de ciudadanos. No sé si se acuerdan, y los ubico históricamente, cuando lo condenan a Cristo a la crucifixión, va pasando por distintos tribunales y está con Caifás, después está con Pilato y bueno, y se lo van pasando de uno a otro. ¿Por qué? Porque en realidad en ese momento Jesús era judío y por lo tanto no era ciudadano romano. Entonces como que no encontraban cuál era la norma, qué normativa le iban a aplicar a Jesús para condenarlo. La idea era condenarlo, pero el tema era que no se ponían de acuerdo cuál iba a ser la norma a aplicar para la condena. Porque, bueno, descubren, al no ser romano, entonces por lo tanto no le podían aplicar el derecho romano, que era solamente para el ciudadano romano. Y como bien dice en el módulo, también en las ciudades griegas, en Atenas, en Esparta, en Atenas, eran considerados ciudadanos los varones, por lo tanto las mujeres tenían vedado todo tipo de participación en la vida política. No solamente la participación en la vida política, sino también en ese momento la mujer prácticamente no era considerada persona, era más bien algo del dominio del hombre y por lo tanto podía disponer de ella como si fuera una cosa. Son distintos valores que se van modificando en la medida que las sociedades van evolucionando hasta llegar a nuestros días, donde en algunas sociedades, no en todas, ya vamos a ver que de acuerdo a las culturas, todavía hay culturas en las cuales la mujer se encuentra en un segundo plano y por lo tanto sigue objetivada como era en entonces. Bien. Una vez que analicemos todos esos conceptos de ciudadano, ciudadanía, dentro de lo que son los trabajos para la evaluación, vamos a ver un trabajo concreto que habla sobre el respeto de la dignidad humana y las normas equitativas. Cuando ustedes vean el video van a ver que lo más importante en esto de la educación en valores en este momento como un tema central es la recuperación de la dignidad humana. ¿Por qué? Porque vemos en distintos ámbitos de la sociedad global cómo se ha perdido el respeto por la dignidad humana. Cuando vemos las nuevas formas de esclavitud, por más que las sociedades contemporáneas ya la hayan eliminado a la esclavitud como una forma de trabajo o como una forma social de dominación, vemos que surgen nuevas formas de esclavitud, como son, por ejemplo, la trata de personas, el trabajo en negro, el trabajo esclavo. Todavía tenemos dentro de nuestro país y muchas veces dentro de nuestras grandes ciudades y de las ciudades pequeñas también, trabajadores que no tienen limitación de jornada, no tienen protección en cuanto al ejercicio de trabajo, es decir,
que lo que supuestamente en Argentina con la Asamblea del año 13 se eliminó, se abolió la esclavitud, vemos que en la práctica todavía hay o existen nuevas formas de esclavitud o formas contemporáneas de esclavitud, cuando en realidad la esclavitud significa cosificar a la persona. Por eso es que en el trabajo domiciliario es que les propongo hablar sobre el tema de la dignidad de la persona humana, y después un trabajo que se refiere concretamente a la violencia contra la mujer. Esos son dos trabajos que van a quedar subidos a la plataforma conjuntamente con los demás recursos que estamos acompañando al desarrollo del espacio curricular. Bien, creo que este es un video introductorio, este es un video explicativo que tiende justamente a que ustedes vean cuáles son los conceptos, los contenidos básicos que van a ser tenidos en cuenta para que ustedes aprendan, para que ustedes los elaboren y luego les quede como contenido incorporado, como contenido aprendido y que va a ser evaluado tanto en las instancias del parcial domiciliario como del parcial integrador. Con esto concluimos entonces esta exposición. Para cualquier duda están las instancias de tutorías, de consulta, mi correo electrónico que está subido a la página, por lo tanto pueden hacer esas consultas. Nos vemos en otra oportunidad. Saludos a todos.